Damos la bienvenida al señor Adalberto Rojas, director del INRA en Santa Cruz. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, de verdad agradecidos porque nos den la oportunidad de poder anunciar públicamente los datos, el trabajo que venimos haciendo en estos 11 días de gestión y claro, nosotros prestos a absorber las preguntas, las interrogantes que tienen referidos a la temática y a la especialidad que tenemos nosotros como institución. Muchísimas gracias a usted. Bueno, quisiéramos saber inicialmente cuánto se ha avanzado en el saneamiento de tierras en Santa Cruz de acuerdo al informe que ha recibido. Bueno, nosotros primero que en Santa Cruz estamos hablando de son 37 millones de hectáreas para saneamiento, pero de las cuales específicamente para sanear son cerca de 35 millones la superficie objeto de saneamiento. Entonces, de ese 35%, el 90% de la superficie ha sido ya prácticamente saneada. De ese 90% nos queda un 10% por sanear, que es el trabajo que vamos a hacer. El 6% es un área de conflicto, que generalmente lo que está quedando, en lo que nos queda a nosotros, que son conflictos, y el 4% está en proceso de saneamiento en su curso regular, que tiene todo trámite, ¿no? Entonces, para resumir, de las 35 millones de hectáreas que hay para sanear en Santa Cruz, ya se han saneado más del 90% y solamente resta un 10%, y se prevé hacer esto, hay un 6% en conflicto, como usted dice, ¿no? Mismo son 32 millones, de las 35 completas son 32 millones 298 mil hectáreas, ¿no? Las que están saneadas, ¿no? Quedando Perfecto. casi un 4% o sea, o 4 millones por sanear, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que se tiene con ese porcentaje que usted decía, un 6%? Conflictos, ¿no? Para nadie es desconocido los conflictos que se tienen de tierra, conflictos de sobreposesión, conflictos en lugares donde hay asentamiento humano, conflictos con municipios, en fin, conflictos entre las mismas organizaciones, conflictos de sectores también, ¿no? O sea, y bueno, esos son lo que nos queda por resolver en estos 3 años que nos hemos planteado de terminar o de concluir el saneamiento, ¿no? Y sobre todo, ¿en qué zonas de Santa Cruz están ubicadas esas tierras que tienen problemas? Bueno, los problemas, los con mayor énfasis está en el sector de la Chiquitanía, ¿no? Ujú. Es creo que es la principal zona donde... Ujú. Ahora, justamente hablando de la Chiquitanía, hay cuestionamientos sobre los asentamientos en esta zona, sobre todo en los últimos años. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuántas hectáreas son? Y además, ¿qué se está haciendo al respecto? Eh, en el área de la Chiquitanía, evidentemente hay varios asentamientos que son los conflictivos. Hay tres, en este caso en el Valle de Tucabaca, que, que son la preocupación, pero en realidad son resoluciones de asentamientos que se hicieron en el año 2013 y que ya una de ellas nosotros hemos dispuesto por su reubicación, y las otras dos que habían sido con resolución de asentamiento, las otras dos comunidades, también se las va a reubicar, se las tiene que sacar de este valle. Entonces, con eso nosotros creemos que vamos a poder ir resolviendo el conflicto allí. En la Chiquitanía, concretamente en Pailón, Roboré, San José, la totalidad de comunidades que tienen autorización de saneamiento son 344 comunidades. Estamos hablando de 644.042 hectáreas, Ujú.
Las familias beneficiadas son cerca o un poco más de 12.374 familias. Entonces, ese es en esta área concreta lo que nosotros hemos ido trabajando, lo que ha ido trabajando el INRA desde los tiempos que están cuestionando, incluso de forma pública, algunas organizaciones que trabajan el tema, la temática tierra. Entonces, durante su gestión, estas tres comunidades, puntualmente hablando del Valle de Tucabaca, van a ser reubicadas para poder proteger el Valle de Tucabaca. Una ha sido reubicada, una comunidad, y otras dos, obviamente que vamos a trabajar en la reubicación de ellas, ¿no? Ese es uno de los trabajos que tenemos que hacer. Desde su puesto de trabajo, usted como autoridad va a garantizar de que ningún área protegida en Santa Cruz sea un punto de asentamientos ilegales. Sí, o sea, nosotros tenemos por función el cumplimiento de la ley. Esa es nuestra principal función. Nosotros no somos legisladores, no elaboramos leyes, nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley a través del trabajo técnico que hace la institución. ¿Cuál es el trabajo técnico que hace? Es la revisión jurídica de las carpetas, pero también la revisión técnica, o sea, las mediciones con exactitud de lo que corresponde y dentro de allí el cumplimiento de la función económico-social. Sabemos nosotros que existen, en este caso, resoluciones municipales que tienen por objeto preservar determinadas áreas y ahí hay un marco legal en el que nos tenemos que ceñir, no solamente el INRA, sino en este caso las comunidades, y no solamente las comunidades, sino también los municipios. Nosotros haremos respetar la ley, nosotros nos encaminaremos, orientaremos a todos los sectores, porque es increíble que nosotros podamos pensar de que existen comunidades que tienen un asentamiento, por un ejemplo, no estoy hablando de algo concreto, de comunidades que tengan 10 años de asentamientos en el lugar, están trabajando, desarrollando sus actividades laborales, porque el campesino vive de su tierra, están trabajando más de 10 años y luego a un municipio se le ocurre que ese lugar donde hay personas que están, comunidades que están trabajando durante 10 años, al municipio se le ocurre que hoy ya puede ser un área protegida, porque el municipio se le ocurre que sea área protegida. ¿Cómo podría yo actuar? ¿Cuál sería la función de actuar cuando la ley prevé para lo venidero? La ley no es retroactiva, solamente la ley es retroactiva en materia penal y en materia laboral. Entonces, bajo esos parámetros, también nosotros tenemos que ir dando una línea de cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las normas, ¿no? Entonces, esa es la función que nosotros vamos a hacer desde esta institución. Es decir, que se va a hacer respetar el hecho de que si el área protegida ha sido creada antes y después vienen asentamientos, se los va a desalojar. Pero si antes hay asentamientos y recién después se declara área protegida, ahí ya se va a ver de otra forma. Ya no seríamos nosotros, ¿no? Porque hay instancias que tienen que ver con ello, ¿no? Está el Ministerio de Autonomía, está el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agroambiental, que son las instancias que ven los recursos de la primacía de la ley, en este caso sobre la retroactividad o irretroactividad de la ley. Nosotros lo que hacemos es nuestro trabajo técnico. Nosotros no podríamos, imagínense, obligar a un municipio cuando nuestras funciones están explícitas, ¿no?, en la norma. Nosotros hacemos saneamiento, nosotros nos dedicamos en el tema de los asentamientos humanos y abarcar aspectos de resolver temas de jurisdicción y competencia, eso le compete a otras autoridades. Lo que sí nosotros estamos encargados de orientar que realmente el conflicto, muchos de los conflictos no necesariamente tienen que ser rebatidos por el INRA, sino que también hay otras instancias, lo que no implica que nosotros nos excluyamos de ser parte de esta resolución de estos conflictos que se están dando en nuestro departamento.
Señor Rojas, a propósito un poquito de lo que ha pasado en el Ministerio de Desarrollo Rural, donde se encontró un caso de supuesto soborno que está en investigación todavía y que le ha costado el cargo al ex ministro. Pero bueno, se habla siempre de que la tierra es un negocio, de que hay mucho dinero de por medio. Usted, si bien lleva pocos días en el cargo, pero va a hacer algo para que se evite hechos de corrupción, cobros irregulares por parte de algunos funcionarios. ¿Cómo ha visto esta situación y qué va a prever? Sí, hemos visto que hay 47, 45 procesos a funcionarios, a personas ajenas al INRA, que tienen procesos que habían estado paralizados, que datan del 2017 a la fecha y sin movimiento. Lo primero que hemos hecho es revisar todos esos procesos, iniciar. De hecho, en este momento hay una audiencia que está apersonada al INRA justo contra un exfuncionario y esperamos que la justicia nos colabore, porque realmente es la única forma que vamos a poner mano dura, uno para los ex malos funcionarios, para los funcionarios que puedan estar en contrasentido de nuestra política institucional, cuál es la transparencia en esta administración. Hoy, en este momento, a esta hora, se está llevando a cabo un proceso, un juicio contra un exfuncionario. Entonces, esa va a ser, en este caso, nuestra línea de acción. Pero no solamente ello, eso es, referido a los procesos que existen. Vamos a revisar otros procesos por iniciar y además vamos a tomar medidas dentro de la institución. Algunas son medidas administrativas para evitar también, en este caso, el tráfico de influencia, para evitar también la influencia negativa que pueda tener una de las partes con relación a los técnicos. Ya hemos ido viendo cómo es que se administra o cómo se ha venido administrando, en este caso, algunas unidades y nosotros estamos tomando ya las medidas para poder evitar los actos de corrupción, ¿no? En el caso puntual que usted hacía referencia, que ahorita se está realizando la audiencia en este exfuncionario, ¿me puede especificar qué tipo, si hubo cobros irregulares, qué nivel ocupaba ese funcionario o exfuncionario? Sí, creo que cuando ya no era funcionario, él emitió alguna resolución aprovechando que tenía sello, ocupando material en este caso, hoja membretada del INRA, y el proceso obviamente es por falsedad material e ideológica, pero yo he pedido a la asesoría jurídica que no solamente es material, o sea, falsedad material e ideológica, porque hay en este caso afectación al Estado, entonces tenemos que en este caso ampliar, me imagino, la acción referido en este caso, a delitos contra el Estado. Vamos a ver cómo se da este proceso, porque al final, si ya estamos en juicio, creemos que tenemos que basarnos en la acusación inicial que se presentó contra este funcionario, ¿no? Ujú. Usted decía que hay más de 40 casos pendientes para resolver más o menos de estas características que están relacionadas a la corrupción. Sí, a tráfico de tierra, estafa, falsificación, y lo curioso es que no se le ha hecho seguimiento, y yo entiendo por una parte que muchos de los procesos están en provincia, entonces a mí me era difícil de poder entender por qué es que no se hacían seguimiento a dichos procesos, entonces muchos de los procesos están en provincia y bueno, en provincia hay grandes problemas en materia jurisdiccional. A veces no hay juez, a veces no hay secretario. O sea, la misma justicia, en este caso la misma administración de justicia, tiene sus propios problemas. Hay meses, por ejemplo, en Guarne creo que 2 años no había un juez. Entonces, no solamente es responsabilidad de las autoridades que somos denunciantes o demandantes, al margen de que también han existido autoridades anteriores a nosotros que no le han dado prioridad a estos procesos y han ido allí acumulándose casi al punto del archivo de estos procesos, y esperamos salvar la mayoría de estos procesos. Los que son más importantes los vamos a activar, ¿no? Usted decía, ojalá la justicia nos respalde, en este caso específico por lo menos. ¿Usted siente que a veces la justicia no responde a este tipo de casos que realmente deberían sentarse un precedente en el tema de la corrupción? Creo que nos falta un poco de coordinación, que es lo que vamos a comenzar a hacer, porque
Muchos de los procesos también, si son en este caso contra bienes del Estado o de una institución pública como es la del INRA, también se puede actuar de oficio porque los delitos son de orden público y de oficio también la Fiscalía podría poner sus buenos oficios, redundando ahí. Y creemos que también ha faltado un poco ello. Hay acciones concretas donde extrañamente la Fiscalía ha sobreseído en alguna de nuestras denuncias y me imagino y queremos creer de que también ha sido negligencia nuestra, o sea, en este caso de la institución, por el motivo por el cual este tipo de acciones ha pasado contra algunas personas denunciadas. Entonces, este hecho nosotros ya lo hemos tomado como dice el estudio y ya tenemos la metodología, el trabajo para realizar a futuro, ¿no? Ujú. Después del problema que hubo a nivel del Ministerio de Desarrollo Rural, justamente con Edwin Characayo, el exministro, ha habido diferentes tipos de opiniones, entre esas que se haga una auditoría al INRA. ¿Usted cree que es necesario hacer una auditoría para un poco transparentar lo que está pasando? ¿Cuál es la situación desde su punto de vista? Bueno, habría que ver cuál es el objeto de una auditoría, qué tendría que auditarse. O sea, el INRA maneja, imagínense, todo el saneamiento a nivel nacional de 25 años. ¿Qué tendría que auditarse? O qué en concreto, porque los cuestionamientos son de manera general y me parece a mí que cuando son de manera general, en realidad se pide de todo y al final no se pide en concreto lo que se quiere. Si estamos hablando de cuestionamiento de la institucionalidad, en este caso, ¿por qué los funcionarios no son institucionalizados o por qué no se toma otro tipo de medida? En este caso concreto, creemos de que la corrupción, independientemente de cualquier auditoría, la negligencia o la retardación en los procesos de saneamiento, los conflictos, me parece a mí de que independientemente de la auditoría no resolvería los conflictos que tenemos nosotros en la actualidad. Una auditoría no va a resolver un conflicto que tenemos, por así decir, en Guarayo. O sea, una auditoría no resolvería los problemas que tenemos en la Chiquitanía o los problemas que tenemos con algunos municipios. Entonces, creemos de que lo más importante es que quienes estamos ahora en el cargo, seamos personas idóneas y tengamos bien en claro las políticas que tenemos a nivel nacional, que son políticas que vienen desde más de 14 años y que tienen que ser verdaderamente implementadas. Cuando sean verdaderamente implementadas, vamos a tener una justicia social en el ámbito de la tierra, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, señora Adalberto Rojas, director del INRA en Santa Cruz, por la entrevista. Muy amable. A usted las gracias, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, buenos días.